All right, we're going live now. The attendees are coming in. Leo, when we're not speaking, we're not seeing, right? That is correct. Okay. Leo, how many do we have? Let's see. We're up to 20 right now. So How many are in a queue? I can't see. So they come in as the webinar notice goes out, each device starts to connect in, and I'll get a concurrency. So all right, it's leveling off around 30 right now. Okay. Oh, I gotta kick off this here live on custom streaming service. All right, the YouTube live stream is on. Our attendees have leveled off at about 35. Okay, thank you. Good evening, families. Welcome to Stream is our, on. Our attendees have leveled off at about 35. Whoops. I'm sorry about that. All fixed. We're ready? Yes, good. Okay. Apologies. Good evening, families. Welcome to our NASD hybrid parent meeting for the middle school level. Mrs. Salazar Williams. Muy buenas tardes, padres. Muchísimas gracias por acompañarnos a la reunión para hablar acerca de las opciones híbridas del Distrito Escolar del Área de Norristown. I am Dr. Williams, the Assistant Superintendent of the Norristown Area School District, and I would like to have my guests introduce themselves and identify their school. Yo soy la asistente superintendente, la doctora Williams, y en este momento vamos a pedirle a nuestros participantes que digan quiénes son y digan sus nombres. Good evening. My name is Christina Taylor, and I am the principal of Eisenhower Science Technology Leadership Academy. Welcome. Muy buenas noches. Yo soy la señora Taylor. Soy la directora de Eisenhower. Hello, I'm Dr. Colbreth, principal of Stewart Middle School. Yo soy Dr. Colbreth, la directora de la Escuela Secundaria de Stewart, y bienvenidos. I'm Jeff Hutchison. I'm the principal at East Norton Middle School. I'm not going to attempt my Spanish. I'm going to allow the translator to do that for me, but I wish I could sound like that. I wish I could translate. Muy buenas noches. Yo soy el señor Hutchinson de la escuela East Norriton. Yo no voy a poder presentarme en español y le voy a permitir a la intérprete que lo haga por mí. Me disculpas. Our goal for this evening is to give you an overview of the day in the life of a student during the hybrid model. Also, we will answer questions at the end of the session. Durante esta noche vamos a compartir con ustedes lo que parecería un día en la vida de los estudiantes que regresarán a la escuela de modo híbrido. Leo, could you advance the slides? Thank you. Families, as you're aware, Superintendent Dormer shared our metrics with you and our data in order to determine if we will return to in-person learning. We must remain within the low or the low moderate for a consecutive 2 weeks in order to return to in-person. Padres, como habían notado, el superintendente compartió con todos nosotros las recomendaciones que tenemos del Departamento de Educación y el Departamento de Salud en cuanto podemos regresar al modo híbrido en persona, y solamente podemos hacer ese regreso si el nivel de transición comunitaria en el condado está bajo del promedio o está moderado. Leo, you can continue to advance.
Once we have reached the low or moderate low level for 2 consecutive weeks, we will begin to bring our students back within 5 phases. Mrs. Salazar Williams. I'm sorry, I was muted. Thank you. Una vez que nosotros hagamos el regreso para la escuela en persona, vamos a regresar de una manera organizada y en 5 fases o 5 grupos. Leo, you can advance. Families will have the option of maintaining full-time virtual learning or transitioning to the hybrid model. Las familias podrán elegir entre un modo de aprendizaje virtual, aprendiendo a distancia en casa, o el modo híbrido a tiempo completo en persona. If students decide to return for in-person instruction, they will participate in the hybrid model. So they will rotate between in-person instruction and remote learning. Los estudiantes van a tener la oportunidad de regresar de modo híbrido y los que optan por regresar en modo híbrido van a tener una rotación de días en la escuela y días en casa. They will still receive NASD curriculum delivered by their current teachers. Van a recibir la instrucción con maestros que actualmente están con nosotros en el distrito escolar del área de Norristown. And hybrid students may return to 100% virtual at any time based on parent or district request. Y los estudiantes que optan por el modo híbrido tienen la oportunidad de regresar al aprendizaje a distancia desde casa en cualquier momento, sea determinado por el distrito o que sea una petición de los padres. Families utilizing full-time virtual will remain in remote learning for 5 days per week with synchronous and asynchronous lessons. Las familias que escogen estar virtual tiempo completo van a recibir instrucción a distancia desde casa los 5 días a la semana. They will also have the opportunity to interact virtually with students that are in class. Las instrucciones van a ser en vivo e independiente y también van a ser enseñados por maestros del distrito escolar que tenemos actualmente. If students would like to, students must remain virtual until the end of the 3rd marking period before transitioning to hybrid. Los estudiantes que optan por este tiempo virtual, ellos deben permanecer virtual tiempo completo, aprendiendo a distancia hasta el final del 3er periodo de calificación, que sería como en abril. Meals will be provided to students within the hybrid platform during their days of attendance. Los almuerzos van a ser compartidos con los estudiantes, las comidas con los estudiantes que estén en persona, ellos van a recibir su almuerzo diario cuando están en la escuela. And they will also receive meals for remote days. Y también recibirán comidas los días que están en casa. Virtual students will continue to receive meals via food distribution. Y los estudiantes que están en el modo virtual tiempo completo recibirán las comidas también todas las semanas como lo han estado haciendo. If students decide to participate in hybrid learning, they will be placed in one of 2 cohorts. They will either be cohort A, attending school
in person on Monday and Tuesday, or cohort B in person on Thursday and Friday. Los estudiantes que escogen el modo híbrido estarán en la escuela divididos en los siguientes grupos o el cohorte. Vamos a tener el grupo A y el grupo B. El grupo A significa que los estudiantes de ese grupo estarán los días lunes y martes en persona en la escuela y el resto de la semana en casa a distancia. El grupo B estaría en casa de lunes a miércoles, pero en persona en la escuela jueves y viernes. All students will receive remote learning on Wednesday. Todos los estudiantes van a recibir aprendizaje a distancia desde casa el día miércoles. Our goal is to keep families together within one cohort. Y nuestra meta es que las familias permanezcan juntas en el mismo horario el mayor del día posible. If families have not already determined if they were going to be virtual or fully virtual or hybrid, please complete the survey or notify your school's principal. Si las familias todavía no han tomado una opción para sus estudiantes, tienen que hacerlo lo más pronto posible, completando la encuesta que se les envió o contactando a la escuela de sus hijos. Some students will participate in in-person learning 4 days per week. Algunos estudiantes van a participar en clases en persona 4 días a la semana. Leo, you may advance. In order for us to implement a hybrid learning plan, we will need to update all schedules. De manera para nosotros apoyar las necesidades de aprendizaje a distancia y en persona, todos los estudiantes van a tener que recibir un horario actualizado. Se van a hacer algunos cambios. And schedules may vary from building to building. Y el horario puede cambiar dependiendo la escuela. There may be slight adjustments within the schedule. So we have a sample schedule of the proposed schedule to the right and the current schedule to the left. Principals will share the updated schedules with families. Como ven en la imagen, este es un ejemplo del horario. En la parte izquierda es el horario actual que tienen los estudiantes en este momento y en la parte derecha es el horario que se propone para el regreso a la escuela y los directores van a explicarle un poco más acerca de este cambio de horario. Now, the day in the life of a hybrid student. One important reminder, students and staff must wear masks/face coverings throughout the day. Ahora les explicamos un día en la vida de los estudiantes que regresarán a la escuela de modo híbrido. Los estudiantes y el personal deben usar mascarillas cubiertas faciales que le cubran la boca y la nariz durante todo el día. Students must cover their nose and mouth. Los estudiantes deben y tienen que cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla. If families would like to use a face shield, students must also wear the cloth mask to cover their nose and mouth. Si el estudiante prefiere usar el escudo para protegerse, para proteger la cara, también se le va a requerir usar la mascarilla. Now, before school, families should complete the self-checklist or screener via Frontline or a Google form before they leave for school each day. They need to inform the school that their students are free of any symptoms and are healthy to return to school.
Antes de llegar a la escuela, es el deber de las familias de que los estudiantes completen la lista de autochequeo, y esto es a través de la aplicación que se llama Frontline o un formulario que se les va a proveer a las familias. Las familias tienen que asegurarse de dejarles saber a la escuela que los estudiantes no tienen ningún síntoma y están sanos para ir a la escuela. If students are not feeling well, they should remain at home and they may access learning via the virtual platform. Si el estudiante no se está sintiendo bien y está enfermo o presenta algún síntoma, deben dejarlo en casa aprendiendo a distancia. If students are utilizing transportation, they must, again, wear a mask on the bus, and they will be seated from the back to the front. So as they board the bus, the driver will direct them to go to the back of the bus, and the driver will fill in the bus throughout the route. Si los estudiantes van a estar recibiendo transporte del distrito, ellos deben de también ponerse su mascarilla durante el viaje en el autobús y serán sentados comenzando desde atrás del autobús hacia adelante. Se va a llenar el autobús de atrás hacia adelante. There will be a reduced number of students on the bus, and the vehicles will be cleaned between runs. Vamos a tener un número reducido de estudiantes en el autobús y los autobuses van a ser limpiados y desinfectados cada vez que hagan una carrera. Once arriving at school, students will enter school through a designated area based on directions from their principal. They will participate in hand sanitizing. They will also receive breakfast in the morning in their homeroom or first period class. Una vez que los estudiantes llegan a la escuela, los estudiantes van a tener que ingresar a través de las áreas designadas de la escuela, indicadas por los directores. Van a tener tiempo de desinfectarse sus manos antes y después de cualquier transición. Los maestros también van a asegurarse de que los niños ya tengan el chequeo que se requiere antes de llegar a la escuela. Van a desayunar en la escuela y comerán en el salón principal o el salón hogar en el primer periodo, y las áreas serán limpias antes y después de las comidas. All schools will be equipped with cleaning supplies to clean down surfaces after meals and throughout the day. Also, students will have access to hand sanitizer, soap, and also teachers will have cleaning products for their classroom. Todas las escuelas van a ser suministradas con desinfectantes y todos los instrumentos para limpiarla, y los maestros también van a tener suficiente suministro de desinfectante y solución para limpiar frecuentemente las áreas. It is also a good idea for parents to send their students to school with personal hand sanitizer. También sería una buena idea que los padres envíen a sus hijos a la escuela con el desinfectante de mano. Within each school, and the markings may look different, but we will have signs to remind students of social distancing, similar to what they will see in department stores, grocery stores. Some of our markings are in English as well as Spanish. Como ven en las imágenes, las escuelas van a tener avisos y marcos, como ven en los supermercados, en las tiendas, y es para promover el distanciamiento social. Now the classroom setup. Students will be seated 6 feet apart. We do have technology to support instruction in person as well as hybrid, in person as well as virtual. Teachers will be able to deliver instruction to the students in front of them as well as the students remotely. En cuestión de la preparación del salón de clase,
Tenemos los salones preparados de una manera que los maestros puedan enseñar los dos modos, puedan darle el aprendizaje a los estudiantes que aparezcan en persona, pero también que puedan enseñar a los estudiantes que queden en casa en el modo virtual. To promote social distancing, principals will not assign lockers unless it is absolutely necessary. De manera para fomentar y promover el distanciamiento social, los directores no van a asignar casilleros a menos que se merite y sea absolutamente necesario. Students should bring their devices to and from school during their in-person instructional days. Los estudiantes deben traer sus dispositivos, sus Chromebooks, los días que van a tener que estar en persona en la escuela. The principals will stagger schedules to reduce the number of students in the hallways. We will also have directional signs to promote social distancing. Los directores también van a escalonar el tráfico y el número de estudiantes que están en la escuela los días en persona. Y también van a tener avisos y marcos nuevamente para fomentar y promover el distanciamiento social. And cleaning up spaces and cleaning up hands will be part of the daily routine. Y limpiando los espacios, las áreas de frecuente uso, eso va a ser una rutina diaria. Here we have a sample classroom setup for elementary and high school. To the right, we have elementary. Notice that the students are seated 6 feet apart. To the left, we have high school. Again, the students are seated 6 feet apart. Este es un ejemplo de la cafetería, de cómo vamos a acomodarla y tener a los estudiantes. Si ven a la derecha, tenemos el ejemplo de la preparación de los salones de clase. El salón de clase en la derecha es uno de la escuela primaria y en la izquierda verán el de la escuela de la preparatoria. The facilities department will use this diagram to ensure that all classrooms are 6 feet apart. All desks within classrooms, sorry. Y el departamento de operaciones se está encargando de asegurarse de que todos los salones tengan los pupitres a 6 pies de distancia. Now for the teacher's technology. In the previous slide, you did notice a yellow line on the carpet. So in each classroom, we will have a teacher zone. Como vieron también en la imagen anterior, hay un marco con una cinta amarilla. Ese marco significa la zona del maestro, donde el maestro va a estar enseñando a sus estudiantes a distancia social. Each classroom will be equipped with a smart board, which can project to the Chromebook so that the students online may see what the teacher is presenting in class. Also, the teacher will have a dock camera, so the students, for the students who are remote, may see the teacher in the classroom. Also, there's a speaker and a microphone. So students that are in the class, so the students that are remote may hear the students that are in the class and vice versa. También en cuestión de la tecnología, tenemos en los salones pizarras inteligentes, donde el maestro pueda proyectar sus lecciones y los estudiantes en casa y en persona puedan ver. También van a tener una cámara para documentos, para que los estudiantes en casa puedan ver los documentos que el maestro comparte. También vamos a tener micrófonos y vamos a tener audífonos. Los audífonos y los micrófonos es para que los estudiantes que están
en casa virtual puedan interactuar y escuchar a los compañeritos que están en persona. We have partnered with the MCIU to help prepare our teachers to deliver instruction via the hybrid platform. Estamos asociados con el Montgomery County Intermediate Unit para que entrenen a los maestros a cómo enseñar en los dos modos. Also, teachers will have time to interact with the technology before the students return. Y también los maestros van a tener práctica con la tecnología que le acabamos de describir para ellos estar preparados para el regreso a clases. Again, the teachers will have a monitor, a Chromebook, a microphone, and a dot cam to support hybrid learning. Y nuevamente los maestros tendrán a su disposición su computadora, van a tener también su Chromebook, van a tener sus cámaras, audífonos, la cámara para documentos, y esto es para facilitarles la enseñanza a los estudiantes que regresarán en persona y virtual. For lunch, and I will have the principals interject and share their plans for lunch. Our meals will be pre-packaged. We will have limited menus. Secondary students will eat in their classroom, cafeteria, or large spaces. El almuerzo, vamos a proveer el almuerzo cuando los estudiantes estén en personas. Esos almuerzos van a ser empaquetados antes de mano y los estudiantes van a poder comer sus almuerzos en la escuela. Okay. At this time, I'll have principals share their preliminary plans for cafeterias. En estos momentos vamos a pedirle a los directores que compartan el plan que ellos tienen acerca del almuerzo. Ms. Taylor. Good evening, families. For Eisenhower, we will utilize 2 spaces currently. We have placed 70 student desks in our cafeteria, 6 feet apart facing our windows. So we can ensure that our students are walking to the cafeteria, sitting down for lunch, and are 6 feet apart. If we need an overflow or we need more room, we're also going to set our gym up where our older students or 7th and 8th grade students can then, same thing, set up 70 to 80 desks in the gym as well. Lunch will be brought to them and they will eat lunch in the gym. Same thing will happen. Their mask could be off during while they're eating, but once we're completed eating, our mask will return back on for safety of everybody. We will hand sanitize once we're up there. We will hand sanitize when we're done. Cafeteria will be cleaned between each lunch. We left almost 20 to 25 minutes between each lunch to ensure that we can clean it adequately, as well as each grade has their own stairwell. So they will go up the cafeteria and down from the cafeteria or the gym from their grade level stairwell. Okay, la señora Taylor está compartiendo el plan que ella tiene para su escuela, Eisenhower. Ella dice que tiene 2 espacios disponibles para el almuerzo. Cada espacio va a tener un total de 70 escritorios y esos 70 escritorios van a estar distanciados a 6 pies. También van a estar al frente de una ventana. Si necesitan un espacio adicional, ella dice que puede usar el gimnasio, también puede caber 70 escritorios con 6 pies de distanciamiento. Se les va a requerir a los estudiantes que tengan su mascarilla, solamente se la pueden quitar para comer. Una vez que ellos terminen de comer, tienen que volver a ponerse su mascarilla. Van a tener el desinfectante de manos disponibles para que los estudiantes usen frecuente y van a limpiar la cafetería, las mesas entre cada uso. Una vez que terminen, se limpian las mesas con frecuencia. Mr. Hutchinson. Hi, good evening, everybody. Thanks for joining us tonight. It's great to see or have all of you join us. Can't really see everyone tonight, but we really appreciate you being here.
Same kind of things that Mrs. Taylor talked about, and that is having the cafeteria as well as the gym set up, large spacing of student desks, and really with some flexibility that we may have to change on the fly, just depending on how things go. But the original plans are very similar to Eisenhower: students eating in the gym, eating in the cafeteria, and spreading out 6 feet. And we feel like this will be the best way to make sure all of our students kind of get some space, get out of their classroom a little bit, and at least have some semblance of normalcy in trying to eat in a space that they're used to. El señor Hutchinson es de East Norriton, le da las gracias por estar aquí con ustedes. Él dice que se siente un poco mal de que no los puede ver, pero que nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Dice que la escuela de East Norriton tiene un plan muy similar al de Miss Taylor de Eisenhower, que van a usar la cafetería y van a tener los escritorios y las mesas con el distanciamiento social de 6 pies. Si es necesario, también el gimnasio estará disponible para el uso, pero que el plan es muy similar y se les requiere a los estudiantes que sigan las pautas de la mascarilla, distanciamiento social, pero a la misma vez promover un ambiente de normalidad para que los estudiantes se sientan un poco cómodos. Thank you. Dr. Colbreth? Hi, thank you for coming again. So Stewart's plan will be very similar to my colleagues. We will use 2 different spaces, the cafeteria, where we will also have individual desks set up. We are also going to use the gym because our cafeteria is a little bit smaller than the others. So we will be using both spaces for each grade level. We've created traffic patterns and designed the lunches so that grades where the classrooms are located close to one another are not moving at the same time. So students will walk to the cafeteria, get their food, and eat either in the cafeteria or the gym. While students are out of the classrooms, we will have the desks in their classrooms sanitized, and then students will eat at the individual desks, and those will also be wiped down in between lunches. Muy buenas noches. La señora Colbreth es de la escuela Stewart, le da la bienvenida y las gracias por venir. Ella también explica de que vamos a tener un plan para el almuerzo muy similar a las escuelas que acabamos de explicar. Van a usar la cafetería, pero la cafetería de Stewart es un poquito más pequeña. Entonces el uso del gimnasio va a ser necesario para acomodar a todos. Ella dice que van a instalar patrones en los pasillos para evitar que los estudiantes o las clases se pasen al mismo tiempo. Entonces dice que mientras unos estudiantes están comiendo, los otros están en sus salones, antes de que los estudiantes lleguen a la cafetería, limpiarlo bien y evitar ese tráfico de que las clases se pasen en los pasillos. Also, I'd like to mention that if a student becomes ill at school, we do have an isolation room and that is monitored by the nurse. So the students can be placed there until parents are able to pick them up. If we do have a positive case of COVID, we will follow PDE guidelines and in the direction of the Montgomery County Health Department. También queremos recordarles de que tenemos una área asignada especialmente para estudiantes que presenten síntomas durante la escuela. La enfermera escolar, ella sería la encargada de ese espacio para mantener al estudiante con síntomas aislados de los demás estudiantes hasta que sean recogidos y llevados a casa. Y que también si hay un estudiante que presenta un examen positivo de COVID-19, vamos a tomar las medidas necesarias que son recomendadas del condado y del Departamento de Salud que estamos trabajando con ellos. So that will lead us into dismissal. Students will be dismissed according to its staggered schedule to the greatest extent possible. And also, again, as you've heard, following traffic patterns and promoting social distancing, and they will follow the direction of the driver as they board the bus. Y durante el despacho también los estudiantes
serán despachados en un horario escalonado para mantenerlos a distancia lo mejor posible. También van a seguir los procedimientos de transición y vamos a tener los avisos para guardar las pautas del distanciamiento social y abordar el autobús. In order for this to be successful, we do need parents to partner with us and remind their students to adhere to the safety guidelines as far as wearing their masks, maintaining social distancing. We will have to require students to adhere to those guidelines if they would like to remain in hybrid. Para que estos planes sean exitosos, necesitamos que los padres sean nuestros socios en recordarles a los estudiantes, a sus hijos, de que ellos tienen que adherirse a las pautas que tenemos en lugar del uso de la mascarilla cuando se está en la escuela, mantener la distancia de 6 pies y si ellos quieren permanecer en persona, es necesario que ellos sigan todas estas pautas y normas. Our goal is to keep everyone healthy and maintain our hybrid program once we return. Nuestra meta es mantener a todos los estudiantes saludables y continuar con nuestro plan híbrido. Leo, would you like to advance? Thank you. For the last slide is just a sample cafeteria setup. But as you heard in the middle schools, they will actually use desk, but this is just a sample. This is actually an elementary school, but some of the cafeterias are the same. But the white sheets of paper will indicate where students will sit. And remember, every child must sit in the same direction. In the center here, again, social distancing, but as long as they're facing away from the other children. Este es un ejemplo de cómo prepararemos la cafetería. Escuchó que los directores mencionaron que en las escuelas de secundaria van a utilizar pupitres que están a 6 pies de distancia. La cafetería que mostramos aquí es para otras escuelas, pero si pueden ver, hay marcos blancos. Eso indica que el estudiante va a estar sentado en ese marco blanco, pero que no van a tener a nadie enfrente de ellos. Thank you. At this time, if you have a question for the principals or myself, if you would please let us know by raising your hand. A esta hora necesitamos recordarles de que no se ha terminado la presentación. Tienen oportunidades de hacer preguntas. Si ustedes necesitan hacer una pregunta, pueden ir a la parte donde dice participantes y alzar sus manos haciendo clic en la manito azul. If you could announce yourself and please let us know your child's school. Si por favor pueden anunciar sus nombres y la escuela que asiste su hijo. Leo, do we have any hands? We have, yep, the hands are starting to go up. The first one in line, Araceli. Yes. Bueno, mi hija va en East Norriton. La pregunta sería para el director, más o menos, ¿para cuándo pretenden regresar los estudiantes? Porque yo completé el formulario para que mi hija regrese. Entonces, para irme preparando para saber cuándo están supuestos a retornar. Bueno, por lo menos 2 días. Okay. So Ms. Araceli's question, she said that her child goes to East Norriton, and the question is for the principal. When will they actually go back to school? I would like to know a timeline so I can get prepared and know exactly when they will return to the hybrid mode. I will answer that. We will continue to follow the data. Superintendent Dormer will spend
an updated message to families soon. But again, as a reminder, we must maintain the low to low moderate threshold for 2 weeks before returning. La doctora Williams dice que ella le gustaría contestar esa pregunta para usted. Dice que vamos a seguir los datos y que el superintendente, el señor Dormer, va a mandar comunicación con ustedes, para ustedes en las próximas semanas para dejarles saber el plan. Pero nuevamente queremos recalcar de que no se va a poder regresar al modo híbrido a menos que tengamos un promedio de transmisión del virus que sea bajo de promedio o moderado. Si es más de moderado, no se podrá regresar. Entonces, todo depende en estos momentos a los datos y el señor Dormer comunicará eso con ustedes. Ok, gracias. Thank you. All right, next up on the list is Heather. Hi, I'm Heather Bird. My son goes to Eisenhower with Miss Taylor. Question, with the schools that do have uniforms, will the children be required to wear their uniforms through the hybrid model, as well as when do we plan, or when should we expect to see some kind of notices as far as transportation is concerned? So I will address the uniform one, and then Dr. Williams, you're more than welcome to address the transportation issue question. Ms. Bird, we are not going to require uniforms for the remaining of the school year at Eisenhower. We are going to ask for students to dress appropriate as we would normally do, but I think in the time that we're in, with people out of jobs and things like that and COVID hitting hard, I think we're just going to allow kids to wear what we currently have at home, just dressed appropriately, and we will pick up on our uniforms in September 2021. Transportation information will be provided after we receive the survey results, so we can determine which students will need transportation and participating in hybrid model. So it may take a few weeks for that. La pregunta de la señora Heather, que tiene hijos en Eisenhower, es que si le van a requerir el uso de uniforme a los estudiantes que van a regresar en persona. La respuesta dice que no va a ser requerido usar el uniforme, que los estudiantes pueden irse vestidos adecuadamente, pero no necesariamente con el uniforme. En cuestión de transportación, ella quiso saber cuándo tendrán la información del autobús. A la doctora Williams dice que una vez que se complete la encuesta que se le mandó a los padres para que escojan qué modo van a optar para sus estudiantes, entonces después de recibir esos datos le vamos a mandar la encuesta, la información del autobús. All right, next up on the list, we have Mary. Thank you. Yes, since there won't be any lockers assigned, will the students simply keep their bag, coat, hat, and boots, whatever, with them at a desk, one desk, all day? Could you please let us know your school? Oh, I'm sorry, Eisenhower? Good evening, Ms. McNeil. Currently, we're providing hooks on the back of the chairs for the students. So yes, their jacket could sit there if they have one. And at this point, we're trying to make sure we're limiting just the necessities that they need to bring to school, Chromebooks and things like that. That way everything can stay in their book bag and it's easy for them to transition between classes. But currently, just for how close our lockers are, we can't guarantee safety if we're using the locker. So we're going to stick with just putting our book bags on the back of our chairs. One more question. Yeah. Would you recommend the face shields? I know you have to have the mask if you have a face shield, but do you recommend the face shields? I think it has to do with this, how your safety and how you feel. We do have all the desks 6 feet apart. Currently looking at my hybrid numbers, I think we might even be able to go a little further than 6 feet apart for everybody's safety at Eisenhower.
I think it comes up to your comfortable at how you're comfortable and how your child's comfortable in the building. I think when they first come there, I think you'll get a feeling of how they feel, and then you can probably make that decision. But it will never hurt. It can't hurt. Okay, thank you. Mhm. La señora Mary tiene estudiantes en la escuela de Eisenhower y la pregunta de ella fue que si no le van a permitir a los estudiantes guardar sus cosas en el casillero, que dónde van a guardar su abrigo, sus útiles y su mochila. La respuesta que la señora Taylor dio es que no va a haber uso de los casilleros, pero pueden tener el abrigo detrás de su silla y mantener todos sus útiles escolares y su computadora en su mochila. La otra pregunta fue que si se recomienda usar el escudo para proteger la cara del estudiante. La señora Taylor dice que eso es dependiendo de cómo se siente la familia. Si ustedes piensan de que eso les va a ayudar a mantenerse más seguros, claro, se les permite. También tienen que tener su mascarilla en adición del escudo, pero que ellos tienen los pupitres quizás un poquito más de 6 pies y eso los mantendrá seguros, pero que si necesitan mandarlo con el escudo, que sí se les permite. And may I also add, Ms. McNeil, and for parents on this, I also think it's important to ensure that we're sending our students with an extra mask. It is hard to keep one of the same mask on all day, so I do believe if we had 2 masks for the students to interchange would help as well for the students during the day. En adición, la señora Taylor recomienda de que manden a los niños con una segunda mascarilla. Dice que va a ser un poco difícil mantener la misma mascarilla todo el día. Entonces se les recomienda que manden una adicional en las mochilas de sus hijos. Okay. And I believe that was the last hand that we had raised. Well, we'd like to thank our families for joining us this evening, and also Mrs. Maria Salazar Williams for translating. And Leo, thank you always for managing and monitoring everything for us via Zoom. Principals, would you like to have any final words? A este momento nos gustaría dejarles saber que estábamos muy contentos de que participaron hoy durante esta reunión. Queremos darle las gracias a la señora Salazar Williams, que ella les promovió la interpretación de la reunión, y también queremos darle las gracias al señor Leo, que él es el departamento de tecnología y monitorea las reuniones de aquí de Zoom. A este momento le vamos a dar la oportunidad a los directores para que les dé un mensaje de conclusión. Families, the only thing, again, Principal Eisenhower here, that I want to share, that if you do have questions, please don't hesitate to email. I'm sure Dr. Colbreth and Mr. Hutchinson feel the same way. There is no question too big or too small. So please email us. We will either call you back or respond to email if you have any questions about hybrid, virtual, or just about the process in general. We look forward to hearing from you. La señora Taylor les gustaría recordarles de que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, que por favor se comuniquen con las escuelas, que le manden un correo electrónico. No hay ninguna pregunta que no se pueda responder, y ella dice que van a llamarlos, reciben sus preguntas, los van a llamar con las respuestas. Así que por favor busquen la ayuda, ellos están disponibles. And I just want to add, I agree with everything that Ms. Taylor said, but just thank you, parents, for continuing to partner with us, for continuing to support us, to support your children. And regardless of what format instruction is in, I just wanted to reassure everyone that we're constantly, looking at refining our processes, and we will continue to do that in the hybrid model to make sure that we're serving your students most effectively. So thank you. La señora Colbreth quiere darle las gracias por también acompañarnos, y dice que está muy de acuerdo con la señora Taylor, que muchísimas gracias a los padres por todo su apoyo, por ser nuestros socios y por apoyarnos. Y dice que no importa qué modo de aprendizaje escojan ustedes, sea el híbrido o sea el virtual, ellos van a trabajar fuertes para educar a sus hijos.
Hi, thank you everybody for joining us tonight. And really the same things my two colleagues said is, I think what we're all trying to do, the three of us, is when we do get back in the building, trying our best to sprinkle as much normalcy as we can into different little parts of our day. I know that that's going to be a challenge. And I know that we've all worked really hard. I know you have. I know Dr. Williams has, Mr. Dormer. We've got a pretty good plan for this. We know we're going to have to make changes, and we just really appreciate your flexibility and the trust that you've put in us. And everyone have a safe and happy holiday season. Keep practicing our mask wearing and social distancing, and hopefully we'll be together real soon. Muchísimas gracias por asistir esta noche. Ese es el mensaje del señor Hutchinson. También tiene el mismo mensaje que la doctora Taylor y la señora Taylor y la señora Colbreth. Dice que la meta es mantener a los estudiantes seguros, pero a la misma vez hacer esta transición un poco normal, y les da las gracias a los padres por su flexibilidad. Muchísimas gracias por trabajar con nosotros. La doctora Williams, los padres, todos han trabajado arduamente para que este plan sea exitoso, y también quiere desearles una feliz Navidad y que se cuiden y que mantengan el distanciamiento social y usen sus mascarillas. Thank you and stay well. Muchísimas gracias y cuídense.